Buenos días, mis hermanos. Estamos transmitiendo en vivo por acá desde Instagram y Facebook, @IcerBZLA. Le damos gracias al Señor porque podemos expandir la palabra de Dios a través de las redes sociales ante la situación que estamos viviendo como país y la situación a nivel mundial. Pues se nos ha visto obligado a cerrar las puertas por precaución, por prudencia, pero el Señor también nos ha dado el privilegio de tener la tecnología a nuestro alcance para poder compartirles la palabra. Hermanos, y quiero comenzar orando. Usted seguramente está viendo en vivo esta transmisión. Quiero que por favor pueda agachar su rostro y podamos pedir al Señor su dirección. Bendito Dios, gracias te damos por este día, porque tú nos permites presentar tu palabra, Padre, y escucharla, aún a través de las redes sociales. Señor, de igual manera, este audio correrá por muchas partes, muchas personas lo escucharán, y te suplicamos, Dios, tu dirección. Permite que esta palabra, oh Dios, que será predicada en esta mañana, sea de bendición y sea de edificación para tu iglesia. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ya hemos comenzado una nueva serie, la cual hemos titulado Tiempos Peligrosos. ¿Qué es tiempos peligrosos? Tiempos peligrosos es una advertencia para nuestra época actual. En el año 2000, 2001, yo nunca, no siempre, he vivido acá en Valencia. Estuve viviendo 3 años allá en una parte que se llama El Milagro, en el estado Táchira. Y eso fue aproximadamente en el año 2000, 2001, 2002. Recuerdo que yo vivía allá con mi abuela, y en el momento, en la época de verano, a nosotros nos correspondía salir a cercar. Mi abuela tiene una pequeña finca y salíamos en la época de verano a cercar las partes que en invierno eran imposible hacerlo. Resulta que en la época de invierno la naturaleza no se portaba muy bien con nosotros. La lluvia era bastante, caía en gran cantidad, al punto que anegaba los esteros se llenaban de agua, y al momento que uno iba a cercar, pues era peligroso, era difícil en verdad cercar en esa época. Por lo tanto, aprovechábamos el tiempo de verano. Y con esto que les estoy diciendo, hermanos, les digo que en esta época de invierno se hacía difícil, se hacía peligroso. ¿Saben por qué? Porque debajo de esos esteros tenemos las muchas visitas de lo que son serpientes. Estoy hablando de serpientes venenosas, estoy hablando de serpientes de agua. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Hermanos, que precisamente con esto quiero ilustrar la situación que Pablo, allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, él intenta expresar. Así como esto que les estoy contando de la finca de mi abuela, era una época peligrosa en el tiempo de invierno debido a las serpientes que había. También Pablo nos está hablando, hermanos, allá en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que hay tiempos, o que vendrán tiempos peligrosos. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Repito, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Me llama la atención, hermanos, porque Pablo habla de los postreros días. ¿Cuáles son esos postreros días? Quizá algunos se imaginarán, bueno, eso todavía no va a suceder, eso es ya el fin de los tiempos. No, hermanos, los postreros días se habla que es desde el momento en que Cristo Jesús
se manifestó al mundo hasta nuestra época actual y seguirá hasta el momento en que Cristo venga por su iglesia. En estos tiempos, dice Pablo, vendrán tiempos peligrosos. Me llama la atención que la palabra tiempos que utiliza Pablo acá habla de una estación propicia, habla de una oportunidad. MacArthur dice que la palabra tiempo tiene que ver con una época más que con un tiempo cronológico, o sea, no habla de una hora ni un calendario, habla de una época, habla de un momento propicio. En pocas palabras, cuando Pablo está diciendo entonces tiempos, nos está hablando de una circunstancia favorable. Y cuando hablamos de circunstancias favorables nos puede llegar a la mente y decir, ok, pero si es favorable está bien para nosotros. Es un tiempo favorable para nosotros, pero es allí el problema, hermanos, que no está hablando de un momento favorable para nosotros, ni para la iglesia. Está hablando de un momento favorable para el engañador. De allí que estos tiempos sean peligrosos, difíciles, feos, desagradables, amenazadores. Y estas son las características para la palabra que está en el griego, halepos, que la traduce Reina Valera como peligroso. Y no me atrevería a inclinarme a alguna de estas palabras, sino que prefiero tomarlas todas en conjunto, porque de estos tiempos es que Pablo nos está advirtiendo. Tiempos peligrosos, violentos, difíciles, feos, desagradables y amenazadores. Me recuerda entonces a lo que les comenté hace un momento, en esos momentos de invierno en que uno se metía en el estero allá en la finca de mi abuela. Los esteros se ven hermosos cuando uno los mira en las fotos, en estos documentales, pero una cosa es verlo y otra cosa es estar allí dentro con el agua a la cintura, al ombligo, lleno de tanta vegetación. Estar allí, hermanos, es peligroso, es feo, es difícil, es desagradable, porque hay tantas amenazas de tantos animales que están dentro del agua que uno no los puede observar. Hermanos, esta época, al igual que en el tiempo en que Pablo escribió allá a Timoteo, esta época, hermanos, es una época peligrosa, difícil, violenta, desagradable y amenazadora. Y mire, yo no les estoy hablando de lo que está causando estragos a nivel mundial, que es el COVID-19, el coronavirus. No les estoy diciendo que sean peligrosos por el COVID-19. No, miren, el COVID-19 pasará. Y con el favor de Dios, si el Señor lo permite, todo volverá a la normalidad. Pero lo que continuará funcionando es la obra del engañador, porque busca engañar y busca apartar a la iglesia del Señor de la verdadera fe. Estos tiempos son peligrosos, hermanos, por el aumento, el incremento del mal. Así nos lo dice Jesús allá en Mateo 24, el mal aumentará. Y detrás del mal, la multiplicación de lo falso. ¿Qué es lo falso? Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles y con ellos, por supuesto, las falsas doctrinas. Como dice Jesús también allá en Mateo 24, que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Ellos, los falsos, son como las serpientes allá en ese estero, que usted de repente no los puede ver, pero están debajo del agua. Usted quizá puede decir, no, pero yo no los he visto, pero están. Que usted no lo vea no quiere decir que no están. Están falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, llenos de falsas doctrinas. Y solamente nos daremos cuenta de ellos, nos daremos cuenta de sus falsas enseñanzas, cuando en realidad conozcamos lo que es la verdadera doctrina de la palabra de Dios. La palabra de Pablo entonces, vendrán tiempos peligrosos. Debemos guardarla con mucho cuidado, hermanos,
y como una gran advertencia para estos tiempos que estamos viviendo. Si bien es cierto que creemos lo que dice allá Pablo, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, también es muy cierto, hermanos, que muchas personas se están dejando engañar por esta palabra de verdad y se alejan sencillamente de la verdad de la palabra de Dios. Miren, esta advertencia la encontramos aquí con puño y letra de Pablo, que le ha escrito allá a Timoteo, pero no solamente queda allí. Esta es una advertencia que la encontramos de parte de nuestro Señor Jesucristo en todo el nuevo, en todos los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, en Lucas y Juan. Específicamente lo encontramos en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 24, y no solamente lo dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos todas las cartas, las epístolas en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que lo dice Pablo, lo dice Juan, lo dice Santiago, lo dice Pedro, lo dice Judas, en todo momento advirtiéndonos, hermanos, acerca de los falsos profetas, falsos maestros y de las falsas doctrinas, donde el único propósito, hermanos, es engañar a la humanidad y a aquellos que son inconstantes en el estudio y en la palabra, en la lectura de la palabra de Dios, a fin de apartarle de la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, debemos prestar atención a estas advertencias, porque si creemos que estos hombres, Mateo, Marcos, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, Juan, escribieron y nos están advirtiendo, también entonces debemos creer lo que dice también Pedro, que nunca la profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que quien nos advierte no es el hombre, sino que es Dios mismo a través de sus escrituras. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos en los cuales se ha levantado una camada de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, armados de falsas enseñanzas, que son muy sutiles y muy cautivadoras al momento de exponerlas, pero son enseñanzas que buscan apartar de Dios a aquellas personas que se dejan cautivar por ellas. Quiero que usted abra su Biblia ya en Mateo capítulo 24 y usted note algo importante en esta porción bíblica, porque como le dije hace un momento, esta época, este tiempo que habla Pablo es un momento oportuno en el cual los tiempos se vuelven peligrosos. Y quiero que usted note que Jesús allá en Mateo 24 habla de las señales antes del fin, y él dice que habrán, Mateo 24, vamos a leerlo desde el versículo 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, escuchen, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Eso lo dice el versículo 7. Pero luego, mira inmediatamente el versículo 9, dice, el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, recordemos las palabras de Pablo. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. En los momentos de dificultad es cuando se quiere escuchar, hermanos, un mensaje de aliento y un mensaje de esperanza, un mensaje de tranquilidad. Y créanme que en estos momentos de dificultad, de peste, de hambre, de terremotos, de preocupación, es cuando se levantan todos estos falsos para dar palabras que sencillamente van en contra de la verdad bíblica. Esta, hermanos, es una realidad. Timoteo capítulo 4, versículo 3 y versículo 4 dice en la Nueva Versión Internacional: porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados en sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hay una peculiaridad en el hombre, hermanos, y es que el hombre estará donde le digan lo que quiere escuchar. Y hay algo bastante peligroso para nosotros, y es que nos digan lo que queremos escuchar y no aquello que nos inquiete. Las escrituras, hermanos, dice Pablo, tienen una utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero la palabra de los falsos profetas está cargada de humanismo, emocionalismo, positivismo y falsas creencias, diciendo que el poder está dentro del hombre. Hermano, quiero decirle que hacemos bien al estar atentos a estos tiempos que estamos viviendo, porque son tiempos peligrosos donde el enemigo buscará aprovecharse de cada situación para desacreditar la verdadera doctrina y buscará apartarte de la verdad. Muchas personas se han alejado de iglesias, muchas personas se han alejado de la sana doctrina, precisamente porque no se les dice lo que ellos quieren escuchar. Lamentablemente muchas personas en el mundo quieren escuchar quieren escuchar pues palabras de poder, quieren escuchar palabras que prometan salud, palabras que prometan prosperidad, palabras que prometan bienestar, palabras que prometan el matrimonio perfecto, palabras que prometan dinero, y se alejan cuando son confrontados por sus pecados. Hermanos, y esta es la realidad que estamos viviendo dentro de las iglesias a nivel mundial. ¿Saben? Porque el enemigo es quien ha tomado la iniciativa de sobornar aún a los hijos de Dios, de sobornarles a través del bienestar, del dinero, de la salud y de tantas otras cosas que a nosotros ciertamente nos parecen buenas, y son buenas en sí mismas, pero el enemigo las utiliza para apartarnos de la fe. Hermanos, estos tiempos se hacen peligrosos porque lo falso se encuentra a la vuelta de la esquina y se ha empacado de una manera tan sutil, tan hermosa, tan agradable, tan elegante, tan llamativa, tan atractiva, para que nosotros lo llevemos hasta nuestras casas. Entonces lo desempacamos y comenzamos a consumirlo, pero luego, no nos damos cuenta que tiene un sello de falso, falso. Y la realidad es que va a nutrir nuestro yo. Esto que venden los falsos nutre el yo, mas no nutre lo que en verdad la palabra de Dios nos dice que debemos nutrir, que es nuestro espíritu y es nuestra alma. Hermanos, estos tiempos se hacen peligrosos porque estos falsos profetas prometen libertad y paz. Y dice Jesús que ellos mismos son esclavos del pecado. Estos tiempos se hacen peligrosos porque no se puede predicar el arrepentimiento y la vida
a través del sacrificio de Cristo Jesús. No se predica arrepentimiento y no se predica el perdón de pecados a través del sacrificio de Jesús en la cruz, sino que se pregona un falso evangelio de prosperidad y humanismo. Estos tiempos se hacen peligrosos porque los falsos profetas están vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, hay una gran pregunta que responderemos durante toda esta nueva serie. Esta pregunta es: ¿de qué se nos advierte? Recordemos, tiempos peligrosos, una advertencia para nuestra época actual. La pregunta es: ¿de qué se nos advierte? Y hay dos respuestas contundentes que encontramos a través de la palabra de Dios. No solamente allá en Timoteo, sino que nos vamos a pasear por distintos libros de la Biblia, porque como le comenté hace un momento, lo dice Judas, Santiago, Juan, Pedro, Pablo y nuestro Señor Jesús. Incluso encontramos en el Antiguo Testamento muchos falsos profetas hablando cosas que en verdad no estaban en los planes, ni en las palabras, ni en los planes de Dios. Hermanos, volviendo a la historia que les comenté hace un momento de la finca, quiero decirles que aunque nosotros solíamos acercar en el tiempo de verano para evitar el invierno por lo peligroso, esto no quiere decir que en invierno nosotros no salíamos. Si una cerca se rompía, teníamos que salir en pleno invierno, aún con el agua a la cintura o al ombligo, porque era necesario. Si no se cercaba, el ganado se pasaba de un lado a otro o se salía para otra finca. Era necesario. Y con esto quiero decirles, hermanos, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero esto no quiere decir que nosotros como iglesia no tengamos que hacer el trabajo. Es necesario hacer el trabajo, hermano. Es necesario hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Mire, ahí mismo en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es la realidad, pero Pablo dice que debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La iglesia tiene un trabajo que hacer. En estos tiempos peligrosos, la iglesia debe salir. En estos tiempos peligrosos, la iglesia debe conocer las características de estas personas, de estos falsos profetas, y debe conocer cuándo una doctrina va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Hay muchas palabras que son muy hermosas decirlas. Hay frases que quizás nos llenen de poder, quizás nos llenen de ánimo, pero son frases, hermanos, que echan por tierra la soberanía de Dios. Son frases, hermanos, que sencillamente Jesús no las aprueba. Y ahí, hermanos, de allí, pues la importancia de conocer estos tiempos peligrosos. La importancia, hermanos, de conocer la característica de estos falsos profetas. Al conocer la característica de estos falsos, entonces es como conocer la característica de una serpiente. Y de esta manera, hermanos, podamos alejarnos de ella sin que nos haga ningún daño. Sé que es muy difícil quizás reconocer a un falso maestro, pero hermanos, está de nuestra parte pedir al Señor que nos dé la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Toda palabra, cuando la pasamos
a la luz de las Escrituras. Toda palabra debe estar apoyada aquí. Toda palabra debe estar sustentada por la palabra de Dios. Pero si la palabra no la aprueba, si las Escrituras no la aprueban, por muy hermosa que parezca, hermanos, no la consuma. Como les dije hace un momento, lo falso se ve atractivo, se ve elegante, se ve hermoso, llamativo, provocativo, pero tiene un sello de falso. Quiera el Señor, hermanos, que en su misericordia Él nos pueda ayudar durante toda esta nueva serie y podamos desenmascarar a aquellos que dicen ser profetas, a aquellos que dicen ser maestros de Dios, pero en realidad detrás de ellos va una cantidad enorme de falsas enseñanzas que buscan arrastrar a aquellas personas incautas e inconstantes y personas que sencillamente no le prestan atención al conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, hay una enseñanza principal en las Escrituras y quisiera que usted esté atento a ella y usted lo pueda compartir a aquellos que no conocen. La enseñanza principal es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Yo también, hermanos, pecador, Cristo Jesús me salvó por su gracia, y Cristo Jesús te quiere salvar a ti. Su palabra, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, es la que muestra las virtudes y el carácter de Cristo. Y su palabra nos ha hablado desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Cristo es el Señor por los siglos de los siglos. Y que así como Él murió y resucitó, todo aquel que cree en Cristo tiene la vida, no la muerte. Mi amigo, mi hermano, compartamos esta palabra y que Dios sea glorificado en todo momento. Oremos. Bendito y poderoso Dios, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos permites enseñar, aún, Señor, a puertas cerradas, pero a través de las redes y a través de toda esta tecnología que nos permites tener, nos han permitido, Señor, compartir tu palabra. Suplicamos tu dirección y permite que esta palabra sea de bendición para todo el que la oyó. Te lo ruego dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigan, hermanos, sigan conectados. El día miércoles tendremos el estudio bíblico. Permita el Señor que no tengamos problemas de conexión, pero sigamos utilizando las redes para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.